Vamos a quemarlo. Previamente en Veritasium vimos cómo Hans Goldschmidt descubrió que el óxido metálico, como el óxido de hierro, puede reaccionar con polvo de aluminio y producir metal puro líquido. ¡Oh! Las reacciones de este tipo se llaman reacciones termita. ¡Wow! ¡Sí! ¡No inventes! ¡Wow! En un inicio, las aplicaciones de la termita se limitaban a la reparación de maquinaria pesada en lugares remotos. Un uso mucho más común, en el que se emplea ampliamente hoy en día, requirió un poco más de convencimiento. Hay un sonido que todo el mundo asocia con vías férreas. Este es el sonido que hacen las ruedas del tren al pasar sobre la junta entre dos rieles. En los primeros tiempos del ferrocarril, las plantas de acero producían rieles de alrededor de 12 metros de longitud. Luego, en el lugar, estos se unían usando eclisas. Eso creaba pequeños espacios entre las partes del riel y causaba ese sonido característico. Este tac-tac-tac-tac. Y siempre que alguien piensa en un tren, piensa en el tac-tac-tac-tac, tac-tac-tac-tac. Aunque eso ya no se escuche. Pero aún lo imaginas porque era un sonido muy característico cuando se viajaba en tren. La vía se flexionaba, lo que hacía que el tren se balanceara, y también aumentaba el desgaste de las ruedas y creaba vibraciones en las vías, por lo que requerían un mantenimiento frecuente. Cabría esperar que, tras inventarse la termita, hubiera habido un entusiasmo por soldar los rieles de los ferrocarriles con metal líquido. Pero eso no fue así. Nunca se les ocurrió soldarlos. Si hubiera llegado con un gerente del ferrocarril a decirle: soy el doctor Hans Goldschmidt y tengo un proceso con el cual puedes soldar tus pulgares juntos, a los gerentes eso les hubiera sonado más útil que lo que realmente proponía, que era soldar los rieles. Y es que los espacios entre rieles se consideraban esenciales porque las vías están expuestas a los elementos todo el año. Se encogen cuando se enfrían en invierno y se expanden con el calor del verano. Un aumento de 40 grados Celsius puede ocasionar que un riel de 12 metros de longitud crezca 6 milímetros. La gente esperaba que, sin espacios en los rieles, kilómetros de vías se expandieran y torcieran, provocando el peor resultado posible: descarrilamiento. Por lo que si alguien presentaba la idea de conectar todos los rieles, hubiera sido una idea terrible. ¡Una idea terrible! Entre más largo sea el riel, mayor es el espacio y mayor el problema. Y entonces alguien dice: puedo hacer un riel infinito. Eso provoca un problema infinito. Los primeros que estuvieron dispuestos a discutir esto fueron los tranvías. Los tranvías están en las ciudades, los rieles incrustados en las calles. Los tranvías son mucho más pequeños y las fuerzas son mucho menores, por lo que fueron los primeros interesados en cómo poder deshacerse de ese tac-tac-tac, porque era muy molesto, ¿no?, a mitad de la calle. Esos fueron los primeros intentos, creo que en Essen y luego en otras ciudades. Para este video tuve oportunidad de soldar 2 rieles usando termita, y voy a llevarte por los 8 pasos del proceso. Primero voy a mostrar cómo lo hice. ¡Ay, esto es difícil! Y luego lo compararemos con el de los profesionales. Todos los experimentos se realizaron bajo la supervisión de profesionales con las debidas medidas de seguridad. Estamos aquí en la campiña alemana y esta noche van a soldar estos rieles. Van a ser como 150 soldaduras. Cuando se suelda de verdad un riel, se tiene que hacer a la temperatura neutral de este. Es una temperatura predefinida en la cual el riel no debe tener tensiones. Es la temperatura en la cual se supone que la parte de la vía que está soldando tiene tensión 0. Cuando está más fría que eso hay una tensión negativa y cuando está más caliente hay tensión positiva. Y como estábamos grabando en Alemania en verano, se suelda en la noche, una vez que el riel se ha enfriado. Al inicio, cuando se colocan los rieles, se acomodan de manera que se toquen entre sí. Y el primer paso para soldar rieles es, por lo tanto, crear un espacio en donde se va a vaciar el acero termita líquido. Así que hay que cortar unos 2,5 centímetros del extremo de un riel. Esto se puede hacer con una sierra circular. ¡Vamos a cortar un riel! En el lugar, cortan el espacio con un soplete.
¿Voy bien? Voy a tomar un descanso. Esto es agotador. El siguiente paso es alinear el riel para que la soldadura forme una unión perfecta. Se deben inclinar ambos rieles ligeramente hacia arriba para que cuando se vierta la termita líquida, al enfriarse se contraiga y provoque una fuerza de tracción hacia adentro. Pero esa fuerza no va a ser la misma en todas partes. Como hay más metal en la parte de arriba, ahí la fuerza que une a los rieles es mayor. Por eso tienen que inclinarse hacia arriba, para que cuando el acero líquido se contraiga, los rieles estén perfectamente planos. Ahora toma una cuña y ponla ligeramente debajo del riel. ¿Por aquí? ¿O aquí? De lado. Del lado sería un poco mejor. Sí. Sí. Así está bien. Ok. Lo mismo en el otro lado. Vamos a ver. De momento no hay ningún hueco. Necesitamos de 2.4 a 3.6. Sí, dale. Pero ahora este riel está mucho más alto que este, y los dos tienen que estar del mismo alto. Sí. O sea que hay que pegarle a esa cuña. Hacemos esto hasta que tenemos la altura correcta. Ok, alto. Arriba. Además de la alineación vertical, los rieles también se tienen que alinear horizontalmente. Si vemos aquí, hay un gran espacio entre la recta y los rieles. Hay un espacio Sí. ahí. Y tiene que... Tenemos que empujar más ese lado. Sí. Ok. Y es un proceso frustrante porque al intentar alinearlos horizontalmente se desalinean verticalmente y viceversa. Por suerte tuve ayuda, si no hubiera estado ahí por horas. Cuando por fin terminamos eso, volvimos a revisar la alineación de la cabeza y el pie del riel y descubrimos algo terrible. Nuestro riel está torcido. Aunque ambos rieles estaban alineados por arriba, un riel estaba ligeramente torcido con respecto al otro. Se puede ver que los dos pies no están alineados. Tenemos un máximo de tolerancia permitido de 2 milímetros. Ajá. Aquí tenemos más de 2 milímetros. Vamos a tener que enderezar el riel. Eso, por supuesto, arruinó las alineaciones vertical y horizontal, así que tuvimos que volverlo a hacer. ¿Nos estamos acercando? Un poco más. Pero en el lugar, los trabajadores alinean los rieles súper rápido y fácilmente. Es todo un arte. Ahora podemos ajustar el sistema de sujeción. Esto va a sostener en su lugar las zapatas del molde y el soplete de precalentamiento. El soplete de precalentamiento va Sí. a ir aquí. Y vamos a mantener los moldes en su lugar con estos brazos. Ok. El siguiente paso vamos a alinear el mechero. Es muy importante alinear el soplete correctamente para que ambos lados del riel se calienten por igual. O sea, creo que se ve bastante bien, pero tal vez un poco más para ese lado, quizás solo un toquecito. Mira, está bien. Gracias. Luego ponemos los moldes dentro de sus zapatas, los fijamos con las abrazaderas Alinéalos. y alineamos a ambos lados. Es crucial que selle herméticamente, porque el acero líquido es tan líquido como el agua, pero casi 8 veces más denso. Así que si no está bien sellado, el acero se derramaría. Se ve bastante bien. Eso espero. No esperaba que nos fuera tan bien en este primer intento después del problema con la alineación. Alinearlos es una de las partes más difíciles. Una locura. ¿Esta es arena como de playa? No, tiene una gran cantidad de barro. Sella y se mantiene en su lugar. Voy a empezar por este lado. Sí. Tú empiezas a sellar de ese lado. Yo empiezo a sellar a mano y luego a compactarlo para sellar las paredes. Y para asegurarnos de que el metal líquido no se derrame, rellenamos los laterales con más arena para que así no quede ningún hueco. Después llega el momento de uno de los pasos más cruciales, precalentar el riel. Mételo, Sí. aprieta la tuerca y luego abre el perno. También preparamos una demostración detrás de un vidrio para poder ver el interior del proceso de soldado, incluyendo el precalentado. El precalentado es básico por unas cuantas razones. Primero, elimina la humedad y otras sustancias volátiles del molde que pudieran crear burbujas al verter el acero fundido.
Segundo, hace que ambos extremos del riel se calienten mucho, lo que es crucial ya que la tasa de transferencia de calor depende de la diferencia de temperatura entre dos materiales. Si vertemos acero líquido entre dos rieles con distintas temperaturas, el acero se enfriaría rápidamente y eso sería un problema. Vamos a calentar 2 pedazos de riel. Y los vamos a enfriar, uno rápidamente en agua y el otro lo vamos a enfriar en arena, lentamente. Solo para demostrar cómo aumenta la dureza dependiendo del tiempo de enfriado. Y ahora trata de romperlo. De hecho, es difícil de doblar. Sí, cuesta doblarlo. Este es el que estuvo en el agua. Sí, y lo enfriamos rápidamente. Y así es como se rompe. Puedes ver cómo cambió la estructura del acero. Se rompe fácilmente. Y es que cuando el acero se enfría rápidamente, los átomos de carbono quedan atrapados en la retícula, creando esta microestructura como de agujas, y eso forma un tipo de acero llamado martensita. La martensita es muy dura, pero también frágil, pues la retícula ya no puede absorber la energía sin fracturarse. Mira, vamos a ver el reloj. Sí. Tenemos 1 minuto y medio antes de sacarlo otra vez. Ok. El siguiente paso es encender la termita. Y es importante hacerlo justo después de apagar el precalentado. 5, 4, 3, 2, 1. Luego pongo el tapón en el molde y el cubo de la termita encima y lo enciendo. ¡Ay, por Dios! ¡No! Nuestro equipo pasa innumerables horas investigando para estos videos, ya sea contactando a expertos del área, adentrándonos en trabajos de investigación o buscando grandes historias. El navegador es nuestra herramienta más importante. Pero seamos honestos, las pestañas se acumulan y muy pronto todo se vuelve un desastre. Por eso le pedimos a Opera que patrocinara este video. Su nuevo navegador Opera One R2 está diseñado con herramientas integradas para que la navegación sea tan fluida y suave como estos rieles. Normalmente escucho música cuando trabajo, por lo que constantemente estoy cambiando de pestaña, parando o iniciando, y es muy confuso, pero con el reproductor de música flotante de Opera puedo moverlo a donde quiera, incluso fuera del navegador, sin interrumpir mi flujo de trabajo. Y cuando estoy comparando documentos o verificando datos, puedo dividir fácilmente mi ventana en 2 pestañas y trabajar en ellas una al lado de la otra gracias a su función de pantalla dividida. Opera ofrece herramientas increíbles como búsqueda de pestañas para rastrear tus pestañas recientes mediante un subrayado, islas de pestañas para agrupar las pestañas relacionadas y ahorrar espacio, y su IA integrada ARIA para respuestas rápidas. Al presionar control diagonal o comando diagonal, aparece la línea de comandos de ARIA. ARIA puede generar imágenes con base en una instrucción sencilla e incluso reconocer imágenes para ofrecer más información. Todo esto se puede personalizar para tu entorno de trabajo perfecto. Si pasas tanto tiempo en línea como nosotros, Opera es el mejor navegador diseñado para seguir el ritmo de tu curiosidad. Haz clic en el enlace en la descripción para probarlo hoy. Gracias a Opera por patrocinar este video y ahora volvamos al soldado de termita. ¡Ay, por Dios! ¡Wow! Adentro está ocurriendo la reacción de la termita. Estamos formando acero fundido y óxido de aluminio fundido. Estas demostraciones son increíblemente difíciles de filmar porque van a ser más brillantes en muchos órdenes de magnitud que la escena normal. Solo tomar la exposición es un reto enorme. Esto me recuerda que la potencia radiada por algo térmicamente es proporcional a la temperatura a la cuarta potencia, así que ligeros aumentos de temperatura resultan en enormes aumentos de potencia.
En el video anterior mostramos qué pasaba en el crisol a través de un vidrio y se puede ver el acero líquido y el óxido de aluminio líquido formándose y separándose y luego el acero líquido goteando en el fondo. Bueno, aquí vamos a ver ese acero líquido cayendo en el molde. El acero líquido entra primero y llega hasta el fondo. A continuación, la escoria comienza a salir, pero como el óxido de aluminio tiene una densidad menor que el acero, va a flotar en la parte superior y salir por los lados a las bandejas de escoria. De esa forma aseguramos que no hay escoria mezclada con el acero líquido. Eso es increíble. Sí. Es algo espectacular. ¡Wow! ¡Ah, así que brilla! Y ahora esperamos. Necesitamos que el acero se enfríe el tiempo suficiente para que sea sólido, pero no tanto como para que el exceso de acero y escoria sean difíciles de quitar. El tiempo tiene que ser el justo. ¿El qué piensa? Ustedes me dicen que ya no está líquido, les creo. Pasaron 2 minutos. Vamos a esperar 30 segundos más. Una vez transcurrido ese tiempo, básicamente es hora de limpiar esta soldadura. Podemos quitar las bandejas de escoria y los zapatos de los moldes. ¿Sí? Y rompemos la parte superior del molde. Estos moldes son de un solo uso. Se destruyen durante el proceso. Y ahora ponlo de ese lado. Ponlo en el... ¿En las bandejas? Está bien. Luego usamos una corta mazarota que puede generar hasta 20 toneladas de fuerza para eliminar el exceso de acero de la parte superior de la soldadura. Una vez hecho esto, martillamos las partes excedentes. Es divertido, me gusta este paso. El siguiente paso es esmerilar la soldadura para que quede exactamente al mismo nivel que el riel. Evidentemente no queremos baches cuando el tren pase por encima, pero tampoco queremos hendiduras. Así que este paso de esmerilado es muy importante. Entonces, ponemos la esmeriladora y limamos hasta que quede máximo 1 milímetro de material. E intentamos limar solo la parte superior. Sí. Normalmente se lleva a cabo en 2 fases. Primero se realiza un esmerilado grueso y después se hace un esmerilado más fino. Y solo esmerilamos la parte superior. Sip. No limamos el flanco de la rodadura. Sí. Y tienes que empujar hacia abajo la esmeriladora y sostenerla, por lo que es aún más pesado que en la parte que hicimos antes. Eso de ahí es el esmerilado grueso. Estoy sudando. Esto es como entrenar, en serio. Los trabajadores obviamente hicieron un mejor esmerilado en el riel que yo. Así que ellos continuaron, dejando tras ellos una sección de riel aún caliente y brillante. Probablemente millones de personas van a ver este video. ¿Cuál es la probabilidad de que viajen sobre una de sus soldaduras con termita? Lo van a hacer. ¿100%? 100%. ¿En cualquier parte del mundo? En cualquier parte del mundo. Claro que hay países ¿Corea del Norte? en donde no somos líderes del mercado, por ejemplo. Pero al final van a pasar por nuestras soldaduras. Vamos a cortarlo y a llevarlo al laboratorio de metalurgia. ¡Ah! ¡Qué pesado! ¡Ah! Mi soldadura. Mi primera soldadura con termita. ¡Ay, está caliente! ¡Ah! Esto es lo que hiciste ayer. Podemos ponerlo en ácido. ¿Qué le hace el ácido a la superficie? El ácido ataca el acero. Pero, como la orientación de los cristales dentro del acero no es la misma, el ácido no ataca del mismo modo en todas partes. Y como es diferente, puedes ver distintas estructuras. Puedes ver estructuras finas en el riel, en la zona afectada por el calor y en, digamos, la zona de fusión. ¿Puedo tocarlo? Sí, En realidad no se siente. es una base microscópica. Sí. No se puede sentir. Lo interesante es que se ve, pero no... Sí,
Y es una línea muy fina. Incluso puedes ver las diferentes estructuras de los cristales. En la soldadura se ven 3 zonas distintas. El riel normal está a cada lado con un grano horizontal debido a cómo se laminó en la acerería. En medio está el acero de termita. También se puede ver un poco de grano horizontal, pero este no proviene del laminado del acero, ya que este acaba de solidificarse a partir del líquido. Más bien se forma a partir del frente de solidificación que se mueve de los lados hacia el centro. Y cuando los cristales de ambos lados se encuentran, se crean pequeños poros microscópicos que resultan en esta línea más oscura en el centro. Ahora, el límite de la termita no es nítido, y es que al verterse el acero líquido, de hecho, parte del riel se funde. Esto ayuda a formar una unión fuerte. Para una buena soldadura basta una sola capa de átomos fundidos, pero estamos usando el proceso en una zona de construcción. Y en esta zona no todo se maneja tan bien como en el laboratorio. El espacio no siempre es exactamente igual, así que necesitamos algo robusto que funcione en una zona de construcción. En Alemania, la norma exige fundir alrededor de 3 milímetros de cada riel. La zona final se encuentra entre el riel normal y la termita. Este acero no se funde, pero recibe suficiente calor como para que la estructura de los cristales cambie, lo que resulta en una estructura de un grano menor. Esta se conoce como la zona afectada térmicamente. Si se mide la dureza en toda la soldadura, esta zona en realidad es la más débil en términos de dureza y fluencia. La cantidad de fuerza que se requiere para deformar el acero de forma permanente. Si se rompe una soldadura, casi siempre es aquí. Es una línea que se puede ver en el macrograbado. Sí. Termita. Sí. Esta es una línea de fusión y aquí tenemos el sello del riel afectado térmicamente. Sí. La estructura cambia por el calentamiento y la recristalización del acero. Supongo que la pregunta es, ¿qué tan fuerte es un riel que se ha soldado? Bueno, en Goldschmidt toman secciones de riel que han soldado y les hacen pruebas hasta que fallan. Básicamente, cada 200 creamos una soldadura de prueba y la analizamos en términos de química, la analizamos en términos de dureza y analizamos la flexión. Esta es la prensa de flexión. La meten aquí, y entonces la fuerza viene de arriba y luego va hacia abajo y lo rompe. Y medimos la velocidad y también la fuerza. Mira, parece que se flexiona un poco. Así que metemos la soldadura y la doblamos hasta que se rompa. ¿Ven esa curva? Queremos ver cuánta fuerza se necesita para romperla y exactamente dónde se produce esa rotura. 140 toneladas. Y se está desviando mucho. Sí. 150 toneladas. ¡Wow! Estuvo increíble. Yo me esperaba una grietita. Eso fue una falla catastrófica. Justo por encima de las 150 toneladas. Creemos que la grieta se extendió desde abajo hacia arriba porque esto estaba empujando hacia abajo. Esto está bajo mucha tensión. Sí. La tensión aquí abajo hace que se rompa. Se rompe por aquí y entonces no se rompe en medio de la soldadura. Dices que es esta área de junto, que es un material anterior del riel que se calentó en la soldadura. Sí. De hecho, es más débil. Sí. Cada año se realizan alrededor de 2 millones de soldaduras con termita y alrededor de la mitad usa la termita de Goldschmidt. Cada soldadura forma unos 2,5 centímetros de riel. En total son 50 kilómetros de vía creados cada año a partir de acero líquido. Es un proceso muy exigente y tienes que asegurarte de que haya ciertas propiedades con respecto a la flexión, con respecto a la tensión, con respecto a la dureza. Es un proceso que debe repetirse una y otra vez 1 millón de veces al año. Entonces, con todos estos rieles soldados de forma continua en todo el mundo, ¿por qué no se dobla en verano cuando hace calor? Bueno, eso es porque hay otra manera de cambiar la longitud del riel. Ok, imagina un pedazo de riel. Si usáramos una máquina potente para empujarlo desde ambos lados, se acortaría ligeramente. Y si por el otro lado tiráramos del riel, se elongaría. Puedes usar tensión mecánica para cambiar la longitud del riel. El cambio fraccionario en la longitud se llama deformación. Y si trazas la relación entre la tensión y la deformación, vas a encontrar que tiene una relación lineal, al menos con la deformación elástica.
Mientras las tensiones que se apliquen no sean muy grandes, el riel va a regresar a su longitud original cuando se elimine la tensión. Y esto es clave, porque mientras hagamos eso, tenemos dos formas de cambiar la longitud, térmica y mecánica. Y podemos usar una para compensar la otra. Cuando el riel quiere dilatarse térmicamente, podemos utilizar fuerzas mecánicas para comprimirlo. Para eso están los durmientes y el balastro. Los durmientes sujetan el riel y el balastro mantiene a los durmientes en su sitio. Por eso, cuando la temperatura aumenta, el riel no se elonga. En su lugar, la tensión en el riel, la tensión de compresión aumenta y el riel se dilata solamente hacia arriba y a los lados, que no están restringidos. También es interesante notar que las vías del tren suelen usar una temperatura neutra lo más alta posible, porque un riel que se contrae demasiado en invierno y se rompe cuando hay tensión es menos problemático que uno que se dilata demasiado en verano y por lo tanto se dobla. También es más fácil detectar un riel agrietado mediante medidas de conductividad que uno que se ha doblado. La dilatación y la contracción térmicas se contrarrestan con la tensión mecánica. Esa es la razón por la que no requerimos juntas de expansión en las vías. Eso les permite a los trenes ir más rápido con menos baches y vibraciones y con mucho menos mantenimiento. De hecho, Grady de Practical Engineering hizo todo un video sobre esto, es excelente, te lo recomiendo. Hasta ahora hemos visto la termita en condiciones normales. ¡Guau! Condiciones que se han puesto a punto con destreza para proteger a la termita de su ambiente. Pero en el siguiente episodio sobre termita descubriremos lo que sucede cuando esto no es así. Vamos a aprender cómo se trabaja con la termita en estas condiciones. Así que, créeme, no quieres perderte la tercera parte. Las manos me tiemblan. ¿Verdad? No olvides suscribirte para recibir una notificación cuando salga ese video.